gato pardo acaba de entrar en el Faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro. Siempre pedimos a los gatopardos que nos dejen un seudónimo para comenzar esta conversación. ¿Cuál es el que has elegido tú? Pues mira, Gervasio. Si quieres te cuento por qué, y si no, pues ahí permanece en el anonimato del propio Gervasio. No te preguntaré por qué. Vale. La primera pregunta que hago siempre a mis gatopardos es ¿qué relación tienen con el mar? ¿Cuál es la tuya? La distancia. Siempre he tenido la distancia con respecto al mar porque no he vivido nunca en una ciudad con mar. Lo he añorado permanentemente, sin conocerlo especialmente, y hay un libro que me pillas completamente fuera de juego, pero que leí hace muchísimo tiempo, que trata sobre las tempestades, sobre los naufragios, y la idea del naufragio me persigue permanentemente. Ya digo que sin haber vivido cerca del mar, pero el hecho de vivir en un movimiento, el peligro del fin, de la desaparición, de la zozobra, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora mismo con el tema de los refugiados, digamos que me toca especialmente y me hace daño. Dices que lo primero que te viene a la cabeza al pensar en el mar, tras esta reflexión, es la distancia. Es verdad que tú naces en Logroño, luego te vienes a Madrid muy pronto, a los 2 años. Yo quería preguntarte, ¿a qué huele para ti el barniz? Si tú hueles barniz, ¿qué imágenes te vienen a la cabeza? ¿Qué recuerdos? Mi padre, fundamentalmente. Cuando mi padre vivía, olía a barniz, y siempre que llegaba a casa lo inundaba todo de ese olor. Él llevaba comida al trabajo, que siempre volvía prácticamente intacta, y nos comíamos su comida por no tirarla, evidentemente, pero era prácticamente incomestible, porque sabía tanto a barniz que el sabor de cualquier otra cosa, del pan, de los filetes empanados, de lo que hubiera preparado mi madre para él por la mañana, volvía indefectiblemente envuelto en barniz. Y ahora mismo, cada vez que entro a un sitio y huele a barniz, pienso en mi padre. ¿Lo sabías? Si no, es imposible que aciertes tanto en la diana. ¿Por qué Pepe Villuela se pone de seudónimo Gervasio? También creo saberlo, pero cuéntalo a los oyentes. Pues Gervasio era mi abuelo. Un abuelo al que nunca llegué a conocer. Él murió pues 11 años antes de nacer yo, murió en el año 52, pero su presencia sigue. Y durante toda la infancia nos acompañó tanto a mi hermano como a mí, porque oíamos permanentemente hablar de él. Era una especie de fantasma que yo después he perseguido y he conseguido casi tocar. Es una especie de anhelo, el de relacionarme. Esto suena muy tétrico, pero quizá no lo es tanto. Creo que tiene más un tono poético que tétrico. El contacto con los muertos, con aquellos muertos que tanto te han marcado en la vida, con los que apenas te has rozado, pero que no han dejado de influir en tu vida. Tiene algo que ver con el mar también. Sí, contaste la historia, ¿no?, de tu abuelo Gervasio. Ahora mismo estamos terminando un documental. Estás terminando un documental, sí. ¿Y por qué tiene que ver con el mar? Por la relación con la distancia, porque yo a mi abuelo no le conocí. En cambio, no ha dejado de estar presente en mi vida. De hecho, ahora mismo puede ser una obsesión, quizá esté enfermo, quizá tenga un trauma, no lo sé. Necesitaría a lo mejor tratamiento psiquiátrico o psicológico, pero hay un retrato de mi abuelo, de mi abuelo que perdiera una batalla, no como el parafraseando a León Felipe, pero el suyo habla de su abuelo que ganara. El mío perdió no solamente una batalla, sino toda una guerra, y ahora está presente en el salón de casa con su boina, con su camisa blanca y con ese aspecto de hombre derrotado. Has citado a León Felipe. Hay mucha gente que no sabe que Pepe Villuela es también poeta. Bueno, es mucho decir. Hombre, 2 poemarios publicados, ¿no? Más una novela anterior, Bestiario. Bueno, son 6, pero novelas ¿Son no. 6 sí, ya? ¿6? Sí. ¿Bestiario es también Bestiario, poema? Sí, es narrativa, pero son textos con un tono poético que no es novela.
A mí hay una cosa que me gusta mucho que dices creo que de tu abuela, que dices, ella hacía poesía de la vida. Mi abuela Faustina, sí, era una mujer de pelo blanco, yo así la recuerdo, claro, no fue sin duda toda la vida así, pero para mí mi abuela, la imagen que tengo de ella es esa, una mujer que tenía como una cabecita de ajo, que así le llamaba a mi abuelo, el otro abuelo, el abuelo Amadeo, le llamaba, ay, mi cabecita de ajo, porque llevaba un moñete blanco y recuerdo aquella ternura con la que abrazaba su cabeza y la besaba, y era porque mi abuela desprendía versos sin apenas saber escribir. ¿Cuándo cae en tus manos y quién te lo da, si te acuerdas, el primer libro de poemas? Algo que te hace conectar con la poesía. Pues fue, bueno, curiosidad, fue un libro de León Felipe. Ah, de León Felipe, precisamente. Sí, precisamente, sí. Fue un libro de León Felipe que me compré, no sé, en la adolescencia. Yo nunca había leído poesía, pero tenía, bueno, pues como una especie de intuición de que aquello podía resultar misterioso y atractivo y constructivo también para mí. Y fui a una librería de Alcobendas, yo vivía en San Sebastián de los Reyes. La librería se llamaba Prometeo, precioso nombre. Y allí compré un libro sin saber quién era León Felipe ni qué escribía. Sencillamente me gustó la portada, lo conservo todavía, por supuesto, es Pasacalpe, y era una mano escribiendo una alambrada. Los versos eran una alambrada. Tenía que ver mucho con el exilio, tenía que ver mucho con, bueno, pues con lo que con lo que luego me ha interesado tanto. Pepe Villuela, ¿y cuando tu padre te traía los tebeos de Mortadelo y Filemón? Si te das cuenta, todo tiene vínculo con tu vida actual. Sí. León Felipe, tu abuelo Gervasio, sí, tu abuela Faustina, y ahora estos tebeos de Mortadelo y Filemón. Claro, nunca podías imaginar por entonces que darías vida a Filemón en las películas de Fesser. ¡Qué mal rollo, ¿no? Esto va a ser el Super Mortadelo, que nos quiere comentar alguna cosilla. ¿Qué querrá de nosotros a estas horas de la madrugada? Amena información gratuita. Acudan inmediatamente al cuartel general de la tía si no quieren perder sus pelotitas. Pero si nos había citado a las 6 a.m., o sea, antes de merendar, y son las 11 de la mañana, por favor. ¡Me cago en la... ¿Pero qué hace agua en la montaña? Muchísimo menos, no, que va, si aquello fue, yo lo decía, cuando me preguntaban qué sensaciones tenía en aquel momento con respecto a la película, yo decía, es como si me hubiera caído en uno de los tebeos que me regalaba mi padre los sábados, que venía de trabajar y me traía un tebeo, un tío vivo era, o un mortadelo. Luego sí, aquello huele también como a siesta, a momento de intimidad absoluta en la que uno se queda a solas en su sillón favorito de casa con aquello que más le gusta, y en aquel momento eran aquellos tebeos. Creo que no guardo ninguno, eso sí que no guardo ninguno. Ahora vamos con otra cosa que también te vincula con la actualidad. Estudias filosofía y letras, ¿no? Y ahora estás haciendo a Beckett, esperando a Godot. Sí. ¿Cuánto te ha enseñado la filosofía para que luego puedas entender textos como los de Beckett que tienen humor negro, que son, bueno, teatro del absurdo sobre la condición humana, que enseñan tanto, pero claro, a partir de un conocimiento? Fíjate, creo que Beckett es bastante elemental, en el sentido de que no hace falta... Hay una visión excesivamente intelectual, oide, respecto a muchas cosas, que hace creer que esto no lo voy a entender, esto se me escapa, esto no puede llegar a mí. Pero yo creo que Beckett es de lo más básico en el mejor de los sentidos, en el sentido de que llega directamente al alma, empatizas con los personajes y con esas conversaciones aparentemente absurdas, pero no más absurdas que las que mantenemos a diario. Desde luego. No son más absurdas. Recuerdo que cuando me asomé para aprenderme el texto hace unos meses, antes del verano, dije, ¿en qué lío me he metido? Porque esto no hay quien lo entienda, es dificilísimo hacer de esto algo cercano, cotidiano, que la gente entienda, que no tenga que devanarse los sesos. Y que va. Una vez que empiezas a entrar en la dinámica, como empezar a andar en bicicleta, ¿no? Y parecía imposible, y estoy andando en bicicleta, estoy diciendo los textos de Beckett, y creo, no ya que los entiendo, sino que los disfruto, que es mucho mejor. Pepe Villuela, esta noche estamos hablando de maratón y maratones. Sí. Entonces, no sé si corres habitualmente, si has hecho alguna carrera, aunque sea popular. Maratones, ¿Media maratón? No,
O sea, no sé, tengo como una especie de... ¿Cómo diría? A mí me gusta mucho correr. O sea, sales habitualmente Sí. cuando tienes tiempo. Incluso cuando estás de gira también llevas Sí, las zapatillas para fundamentalmente. correr. Fundamentalmente cuando estoy trabajando necesito salir al campo a correr, a los parques, a donde vaya. Pero hay una cosa que tengo contra la carrera, que parece un poco contradictorio, pero es la competición, la competitividad. competición. No me gusta competir. Generalmente no me gusta competir mucho. Soy una persona poco competitiva y seguramente para muchas personas poco interesante en ese sentido, porque vivimos en un mundo en el que todo se vuelve competitivo. Me gusta más, soy más de disfrutón. Entonces me gusta salir a correr porque me gusta sentir, pues puede quedar muy cursi, pero no cómo van golpeando los pies sobre la arena, si es verano el calor, sentir cómo el sudor va corriendo por el cuerpo, si es invierno el frío, cómo se contraen los músculos, cómo te lloran los ojos también por el frío, todas esas sensaciones, o ver la niebla entre los árboles. Pero cuando he jugado a ponerme un dorsal, lo he pasado mal, porque estaba más pendiente de quién entraba, o sea, por mi derecha, quién me ganaba, si era capaz de mantener el ritmo, si me asfixiaba, no disfrutaba. Entonces he alejado la parte competitiva de lo que tiene que ver con el esfuerzo placentero de correr. Entonces maratones, pues no, nunca. Aparte que no estoy preparado. Eso es una proeza inmensa que no soy capaz de hacer. Vale, ¿y jornadas maratonianas se viven más en el teatro o nada se puede comparar a cuando hacías Aida? Aquello era maratoniano, sí, pero era hermoso porque me lo pasaba muy bien. ¿Cómo eran los rodajes de Aida? Pues... Tú eras Chema, no sé si la gente sigue llamándote Chema o ya no. Sí, mucha gente no sabe cómo me llamo y maravilloso que no sepan que me llamo Pepe, que me llamen Chema. Pues lo vivía muy, muy gustosamente también, porque allí creo que no teníamos una sensación de competitividad. Allí era algo muy familiar, era bonito. Los inviernos llegábamos de noche y salíamos de noche. Era absolutamente maratoniano, pero yo no salía ¿Grababais disgustado. un capítulo cada vez o cómo eran los Grabábamos rodajes? capítulo más o menos a la semana. Capítulo a la Pero semana. aún así es que se le dedicaban muchas horas, porque había lecturas, luego había ensayos sin vestuario, ensayos con vestuario, después había ya movimiento, lo poníamos en pie, venía público, en fin, era casi como hacer una función de teatro a la semana. Claro, porque porque había público en Sí, directo. Sobre todo en los primeros tiempos había público que además le daba a aquello una dimensión teatral y de tensión buena, porque te comunicabas, sabías si lo que estabas diciendo funcionaba inmediatamente, no tenías que esperar a verlo después en la televisión. Hombre, por fin os encuentro. No te confundas, que nosotros no te hemos robado ningún tigretón. Por cierto, ¿te quedan? ¿Vas a estar aquí fuera mucho tiempo? No es eso. Es que me han cogido en Fundación Hombre, la Asociación de Drogadictos. ¡Ah, qué guay! ¿No? Cualquiera lo diría viéndote tan tranquilo. A mí cuando me cogieron estaba atado a una camilla y echaba espuma por la boca. No. Es que a mí me han cogido como coordinador. ¿Te apetecería acompañarme? Lo siento, Chema, pero cuando salí de allí juré que no volvería nunca más. Y ya tuve que romper mi promesa porque me dejé los calcetines. Hablaba con Luisma, perdona. Sí, es que he pensado que a los drogadictos les vendrá bien conocer a alguien como ellos, que ha salido de las drogas y que ha llegado a ser... Bueno, que sigue vivo, ¿no? Sí. Y en el teatro ahora, con Esperando a Godot, Sí. ¿Cómo son las jornadas? O sea, para los que no sepan cómo es la vida de un actor cuando está actuando en ese momento. Pues durante los ocurre a ti ensayos... ahora, ¿cómo es tu día diaria? Durante los ensayos son jornadas extensas, en las que entrábamos a trabajar a las 3:30 y salíamos a las 9:30, una jornada larga, en la que ensayábamos, repetíamos... ¿Tú te llevas el guión aprendido de casa o lo...? Lo ideal es sabérselo desde el primer día de ensayos, pero no me lo sabía y normalmente no llego al primer día con el texto sabido. Hacéis una lectura en común, ¿no? Sí, leemos y bueno, te lo has estudiado y hay algunas partes que más o menos te las sabes. También depende, hay veces que tienes personajes muy pequeños y entonces llegas con el texto prácticamente sabido, pero en el caso de Esperando a Godot, no. Yo llegaba con algunas escenas iniciales sabidas, creo que me sabía cómo está la página 30, pero había 120, o sea que me quedaba muchísimo por estudiar. Una vez que ya estrenas, que es el caso en el que me encuentro ahora, pues ya todo es más relajado. Ya tienes un encuentro con el público todos los días
y tienes una jornada bastante más prudente, ¿no? Pues si la función empieza a las 8, a las 6:30 estás en el teatro para prepararte, maquillarte, vestirte, calentar un poco, y 2 horas después sales y te vas a tomar una cerveza. ¿Cómo es el encuentro con el público, Pepe Villuela? ¿Cómo estás siendo? Pues el encuentro con el público siempre es fascinante y siempre es arriesgado, y cada día es arriesgado, porque los públicos, no se puede hablar de un solo público, es curioso, pero cada día es distinto, es diferente. Es como cuando mantienes una conversación con personas diferentes, ¿no? Todas las personas tienen una serie de características comunes, pero cada persona luego por otra parte es diferente. Entonces hay públicos que son más serios, más reservones, hay otros más generosos, que desde que entras notas que te van a hacer las cosas muy fáciles, y hay otros que son complicados, son bullangueros. También depende pues de las horas, ¿no? ¿Se contagian un poco los públicos entre sí? Sí. Si entran a trapo desde el principio, ves que se mantiene durante toda la función, y como no arranquen, cuando tú esperas ya no hay manera de levantarlo, ¿no? Eso es. Sí. Hay veces que dices, oye, ¿qué pasa hoy? Están pintados. Solemos ser así, ¿no? Echamos la culpa al público cuando a lo mejor la culpa es nuestra. A lo mejor somos nosotros los que ese día no estamos especialmente comunicativos ni brillantes y no conseguimos hacer prender la mecha que fomente esa comunicación. Pero el encuentro con el público siempre es lo que buscas. Si eres actor es por eso, porque te gusta zambullirte, ¿no? en la masa esta extraña y anónima, y hacerle llegar ideas, emociones, sentimientos. Uno es actor por eso, porque le gusta crear incendios en el corazón de la gente. Pepe Villuela, siempre terminamos estas entrevistas preguntando a nuestros invitados quiénes han sido o son el faro de su vida, o quién. En tu caso, ¿quién dirías que es? Mis padres sin duda. No tengo ninguna duda, vamos, yo todos los días, mi padre murió hace 13 años y no hay día que no piense en él, y cada vez que tengo que tomar una decisión importante pienso que hubiera decidido él o que me hubiera aconsejado. Mi madre afortunadamente vive, y yo ahora mismo le hago estas entrevistas que tú me estás haciendo a mí, se las hago a ella, sabiendo cuáles son las respuestas, porque le pregunto sobre cosas que ya me ha contado toda la vida, ¿no? Pero quiero conservar su voz, quiero conservar su testimonio, y por eso, porque creo que me guían, y sin duda alguna el faro de mi vida han sido mis padres. Ahora mis hijos, pero ya desde otro punto de vista. Pepe Villuela, muchas gracias por habernos acompañado en este ratito. Buenas noches. Recuerdos, sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras, de un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos